Así que estamos regresando a nuestra serie sobre la primera carta de Pedro. La carta de Pedro tiene un propósito especial para los recipientes. Sabemos que estaban pasando tiempos difíciles. Sabemos que el acoso de la sociedad pagana en la cual vivían era grande, que ellos eran los extranjeros en esa patria, pero que Dios los había escogido con un propósito doble: salvación y obediencia. Pero eso no quita que los problemas y las tribulaciones se habrían de dar. Y Pedro les dice: ustedes tienen que estar listos para la pelea. ¿Recuerdan eso? ¿Vale? Y aún así, en la pelea, tienen que aprender a ser santos en toda su manera de vivir. Vivir en esta sociedad es precisamente como participar en una pelea. A los que les gusta el box, saben que muchos boxeadores primero tratan de ablandar al oponente con golpes al cuerpo. El enemigo de la misma manera trata de ablandarnos o debilitarnos. Y si nosotros queremos vencer los ataques del enemigo, tenemos que permanecer fuertes. Así que le invito a que abra su Biblia, por favor, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 2 al 12. Y cuando lo encuentre, me acompaña poniéndose de pie. En el verso anterior les ha dicho que para mantenerse santos tienen que desechar todas esas cosas como la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las difamaciones y todas esas cosas. Pero ya en el verso 2 pareciera cambiar de tema, pero no, es una continuación del tema. En el verso 2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, ¿qué? Crezcan en la salvación, para salvación, con respecto a la salvación. Eso sí es que han probado la bondad del Señor. Le pregunto, ¿usted ha probado la bondad del Señor? Amén. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello también estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego, como a extranjeros y peregrinos,
que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Palabra del Señor. Tome asiento. Dije que el enemigo trata de debilitarnos. Si queremos nosotros terminar la pelea parados, tenemos que mantenernos fuertes. ¿Qué necesitamos para mantenernos fuertes? Esa es la primera pregunta. De acuerdo a lo que leímos en los primeros 2 versos, necesitamos una buena alimentación, buena nutrición. Necesitamos alimentarnos de la verdad. Ese debe ser nuestro principal alimento, la verdad. Por eso el apóstol dice: deseen como niños recién nacidos la leche es pura, la leche no adulterada de la palabra de Dios, para que por medio de ella crezcáis con respecto a la salvación, si es que has experimentado la bondad del Señor. La leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra. ¿Por qué? Porque la decepción o el engaño es la principal herramienta de este mundo. Es la principal herramienta de nuestro enemigo principal, el diablo. El diablo es conocido como el padre de toda mentira. Toda mentira, independiente de la cual sea, viene de Satanás. Y cada vez que tú mientes, te estás poniendo como instrumento de Satanás. El diablo ha estado engañando al hombre ¿desde cuándo? Desde el jardín del Edén. La palabra de Dios al hombre fue: no comas de ese fruto, porque el día que comas, ciertamente morirás. Viene el diablo y dice: no te vas a morir. Esas fueron las palabras para Adán y Eva, ¿no? No te vas a morir. Pero murieron. ¿Qué pasó? Primero, desobedecieron a Dios. Dios dijo: de ese árbol no comas. Segundo, se tragaron la mentira de Satanás: no te vas a morir, y murieron. Y desde entonces el mundo tropieza porque esta parejita de nuestros antecesores decidió desobedecer la palabra del Señor. La condición de nuestra sociedad está directamente ligada al hecho de que la palabra ha sido sacada de las arenas públicas. Y cuando digo de las arenas públicas, me refiero, ya no tiene lugar en las escuelas, ya no tiene lugar en los trabajos, ya no tiene lugar en los hogares, y muchas veces no tiene lugar en los hogares de los cristianos. Y sin la palabra, la sociedad se deteriora y trae como consecuencia crimen, maldad y muchas otras cosas más. Me alegra que fueron a este evento. Samaritan Purse es una organización dirigida por Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Hace unos cuantos años, después de una masacre en Oregon, Franklin le mandó un mensaje al presidente Obama, que era el presidente en ese momento, y parte de ese mensaje decía:
La violencia en masa tiene su raíz en una decadencia moral y en un rechazo a la verdad de Dios. Y eso es cierto. Porque si vivimos en la verdad, no vamos a ir a agarrar un arma y a matar a un montón de inocentes. Tenía toda la razón el hombre. Y ahora, las Biblias no son permitidas en las escuelas. Pero en las prisiones son necesarias. Ya las prisiones ya no son lo suficientemente grandes para detener o mantener ahí a ese creciente número de criminales. Por eso ahora 2 noches y para afuera. ¿Por qué? Porque la verdad ya no es la que rige. Necesitamos nutrirnos bien, porque la palabra es la que nos fortalece en la verdad. La palabra nos fortalece en la verdad. ¿Recuerda la oración de Jesús en Juan 17? Conocido como la oración intercesora. ¿Recuerdan lo que Jesús pidió por sus discípulos? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Pedro, aquí en estos 2 versos, dice la leche pura de la palabra de Dios. Y usa una palabra bien interesante, que significa sin engaño. Por eso en algunas versiones dice no adulterada. ¿Okay? En nuestros países a la leche le echaban agua. ¿Verdad? Ya no era pura, te engañaban diciéndote que era pura. Y aquí usa una palabra que en el español es conocida, pero que no es tan popular. Adolum. Quiere decir sin. ¿Y alguien sabe lo que es un dolo? Engaño. Miren el diccionario. Dolo es engaño. Y al decir la palabra pura, está diciendo la palabra que no engaña, que no tiene ningún engaño. Esa es la que te fortalece espiritualmente. No hay manera que podamos tratar de estar fuertes si no nos alimentamos bien. ¿O sí? O nos sobrealimentamos o no nos alimentamos lo suficiente. Me encantan las ostras, conocidas en algunos lugares como ostiones. ¿A alguien le gustan las ostras? Salsa tabasco y limón. ¿Sabías que las ostras son el alimento más completo que existe? Y aparte de las ostras, la que le sigue es la leche. La leche es considerada como el segundo más completo alimento. Ahí había un comercial, no sé si alguna vez lo vieron, que decía, milk does a body good. La leche te hace un cuerpo bueno. Bueno, yo le cambiaría eso. Yo diría, the spiritual milk does a soul good. La leche espiritual hace un alma buena. Pero, tristemente, el problema con muchos cristianos es que quieren permanecer fuertes en esta perversa sociedad, pero no tienen un consumo diario de la leche espiritual. Te pregunto, desear como niño recién nacido, dice. ¿Le das carne a un niño? No, ¿verdad? ¿Puede un bebé sobrevivir comiendo una vez a la semana? De ninguna manera. ¿Cómo va a crecer fuerte si solo la amamantas una vez a la semana? Al contrario, ¿qué va a pasar?
Se te va a morir. Y estos versos a mí me están diciendo que sin leche no hay crecimiento. Sin leche espiritual no hay crecimiento. Y tú puedes venir a la iglesia. Tú puedes leer libros cristianos. Tú puedes escuchar radio cristiana. Pero esos no son sustitutos de la leche pura de la palabra de Dios. Tristemente, la dieta de muchos cristianos es así. Solamente la leen el día domingo cuando el pastor se la lee. Voy a cumplir 46 años de conocer al Señor. En estos 46 años, casi 46, lo que me ha mantenido de pie ha sido mi dieta diaria de la leche espiritual. Venir a la palabra todos los días. Y tengo ya años practicando el método de leer la Biblia completa cada año. Este año decidí hacer un cambio. Ahora decidí tomarme un poco más mi tiempo, pero venir a la palabra todos los días. Y si me sostuvo a mí, ¿por qué no te va a sostener a mí? Necesita buena nutrición. Nutrición personal y buena nutrición desde el púlpito también. El segundo requisito para mantenerte fuerte es recordar quién eres. En el verso 9, el apóstol les dice: ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido para Dios, por Dios y para Dios, para que proclamen las excelencias o las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo que nunca debemos de recordar: somos diferentes a la sociedad que nos rodea. Tú eres diferente, yo soy diferente. Pero cuando éramos parte del mundo, no éramos diferentes. Éramos como el mundo. ¿O no? Hablábamos como el mundo, vestíamos como el mundo, hacíamos lo que el mundo hace. Pero ahora que has conocido a Cristo, ya no sos como los demás. En Argentina y en El Salvador no sos. Ya no eres como los demás. ¿Por qué? Porque a través de Cristo Dios te ha hecho diferente. Amén. Eres especial. Eres único. No hay otro como tú. Dios te hizo especial. Y eso es lo que está describiendo el apóstol Pedro acá. Primero dice: eres linaje escogido. En inglés dice raza escogida, pero no hay tal cosa como raza. Todos venimos de la misma mamá y del mismo papá. Pero aquí el apóstol está citando algo del Antiguo Testamento al profeta Isaías, quien originalmente aplicó el término al pueblo de Israel. Pero aquí no está hablando acerca de una nación, no está hablando acerca de un país, está hablando acerca de un grupo de gente conocido como una etnia. Una etnia no de sangre, sino una etnia espiritual. Sí saben lo que es una etnia, ¿no? Por eso es étnico, de etnia. Pero esta etnia espiritual de la cual tú y yo somos parte, fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Amén. Una etnia compuesta tanto como de judíos como de gentiles.
aquellos que han conocido a Jesucristo. Algo que también el apóstol Pablo confirma cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes y que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Que vuelve a confirmar lo que dijo Pedro en el mensaje anterior: sean santos. Dios podría habernos no escogido, hermanos, ¿o no? Dios podría haber escogido a otros, pero en su soberanía Él tenía un plan para nosotros: que fuéramos sus representantes en este mundo o en esta sociedad corrupta y pagana. Va más allá que eso, porque no solo somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Y dice en el verso 5 que como piedras vivas hemos sido edificados para una casa espiritual, para un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables o agradables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjate bien en ese verso 9 que te leí. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Después de que Jesús sacó a Israel de Egipto, mientras estaban todavía en el desierto, Dios les dijo: ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Jesús hizo lo mismo con nosotros. Jesús nos sacó de Egipto. Y quizás tú digas: bueno, yo nunca he estado en Egipto. Desde que naciste estabas en Egipto. Porque Egipto representa el pecado. Jesús nos sacó del Egipto espiritual, nos lavó, nos limpió y nos hizo sus sacerdotes. Dice Apocalipsis capítulo 1. Interesante este verso. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el gobernante de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos libró de nuestros pecados por su sangre. Él nos ha hecho un reino, sacerdotes para su Dios y Padre, para que Él sea la gloria y el dominio de los siglos. Amén. Nos hizo un reino de sacerdotes. Royal priesthood dice ahí en inglés. Real sacerdocio. Real, ¿por qué? Porque somos sacerdotes del Rey de Reyes. Y ese privilegio, mis hermanos, no puede tomarse tan a la ligera. No podemos ser negligentes en ese privilegio. Como sacerdotes, debemos de ser un ejemplo a otros y debemos de ser agradables a Dios. Para que ofrezcáis sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, dice el verso 5. ¿Qué más dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo santo. Pueblo santo, verso 9 y 10. En un tiempo no eras pueblo,
pero ahora eres el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Antes de eso, no éramos su pueblo. ¿O sí? No éramos su pueblo. Pertenecíamos al mentiroso. Ese era nuestro padre. Porque las obras de nuestro padre en ese tiempo hacíamos. Pero Jesús nos compró con su sangre y nos hizo su propiedad. Él es nuestro dueño. Estábamos en tinieblas. ¿Qué hizo Él? Nos trajo a la luz. Éramos impíos, pero Dios nos santificó, nos separó del pecado, nos separó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Cuando le conocimos fue como que nos encendieron el switch. ¿Recuerdas? Y viste la luz de Cristo. Estábamos en miseria y por lo tanto necesitábamos misericordia. ¿Ves la relación de las palabras? El Señor vio nuestra condición, tuvo compasión de nosotros, nos vio perdidos como ovejas sin pastor y nos compró con su sangre. Y como pueblo santo, Pedro hace una súplica ahí, verso 11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué les ruega? Verso 11. ¿Ven su Biblia? No me crea. ¿Qué si le estoy mintiendo? Les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales, los cuales batallan contra el alma. El recordar quiénes somos, el recordar nuestra identidad, nos va a ayudar a vivir sin ceder a la presión de esta sociedad que trata de moldearnos de acuerdo al patrón o al molde de este mundo. Si recordamos quiénes somos, vamos a recordar la exhortación de Pablo en el libro de los Romanos: no os conforméis a este mundo, o sea, no tomen la forma de este mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, santa y agradable. Entonces, necesitamos buena nutrición. Necesitamos recordar constantemente quiénes somos. Ya no somos de allá, pues somos de acá. Y tercero, necesitamos constante ejercicio de nuestra responsabilidad. Yo admiro a mi esposa. Casi todas las semanas va 5 veces a la semana al gimnasio. Yo 7 veces a la semana no voy. Ella ha entendido que para mantenerse fuerte el ejercicio es necesario. Dios no nos puso acá, hermanitos, para decorar el mundo. No somos artículos de decoración. Nos puso aquí para llenar nuestra responsabilidad como sacerdotes. ¿Y cuáles son esas responsabilidades que debemos de ejercitar? Primero,
debemos de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Sacrificios espirituales a Dios. Somos sacerdotes, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Okay. Una de las principales responsabilidades de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era ofrecer a los animalitos en sacrificio a Dios. Pero eso, gracias a Dios, ya no es necesario. Porque el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, ya fue ofrecido. Todo eso era un tipo de lo que iba a suceder más adelante. Ahora, los sacrificios que agradan a Dios no son animalitos, son de tipo espiritual. Dice el escritor a los Hebreos, el cual yo creo que fue Pablo, dice que no debemos olvidar, dice la versión en español, no debemos de ser negligentes, dice la versión en inglés, en hacer el bien y la ayuda mutua. El bien y la ayuda mutua, porque de esos sacrificios se agrada Dios. El verso que leímos hace un rato decía que presentemos sacrificios agradables a Dios. Este es uno de ellos. El bien y la ayuda mutua. Y el otro sacrificio agradable es el proclamar sus virtudes al mundo. No solamente somos sacerdotes, no solamente somos sacerdotes, somos también embajadores. Dios nos ha escogido como embajadores para que hablemos por Él. En inglés es on His behalf. Que le digamos a este mundo acerca del gran Dios que tenemos, del gran Rey que tenemos. Somos embajadores para anunciar su nombre y sus virtudes. Dice, os escogió como nación, como al linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo que también Hebreos confirma cuando dice que por medio de él ofrezcamos continuamente sacrificio de alabanza a Dios, el cual es fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Y yo no creo que se esté refiriendo que en la iglesia digamos, sí, el nombre del Señor. No. Porque Pablo, a Pedro, le está escribiendo a aquellos que están bajo presión en la sociedad. Ahí es donde debemos de proclamar el nombre de Jesús. Allá afuera. No aquí adentro. Pero si no le estamos diciendo a la gente acerca de Dios, estamos siendo negligentes en el cumplimiento de nuestra responsabilidad y en lugar de ser influencia, vamos a dejar que el mundo influya en nosotros. Y aquí, mis hermanos, no hay neutralidad. O influenciamos o somos influenciados. Hoy está de moda eso de los influencers, ¿verdad? Pues hagámonos influencers, pero influencers de Cristo. Usa tus redes sociales para hablar de Cristo.
Ve a tus amistades y háblales de Cristo. Ve a tus compañeros de escuela y diles por qué eres diferente. Cristo me cambió. Amén. Si no, tarde o temprano vas a estar como ellos. Ellos van a influir en ti. Así que el mensaje de Pedro es bien claro. ¿Quieres mantenerte fuerte? Nutrición adecuada en la palabra. Recuerda tu identidad, quién eres. Y tercero, ejercita o pon en práctica la responsabilidad espiritual que Dios te ha dado como nación santa, como sacerdote, como embajadores. Así que, hermanos, no seamos negligentes en la responsabilidad que nos ha dado. Alimentémonos en la palabra. No nos olvidemos quiénes somos en Cristo. Y abramos nuestros labios para proclamar a nuestro Salvador. Hay tanta gente afuera celebrando algo que no entienden. Pero tú sí sabes lo que estás celebrando, ¿no? Usa esa ocasión para hablarle de Cristo. Usa la oportunidad. Vas a dar regalitos. Si vas a darle un regalito a un no creyente, escríbele algo por ahí del Evangelio. Añádele un tratadito al regalo. Pero trata tú de ser la influencia. Te hago un desafío. No sé si vas a tomarlo. A venir a la palabra cada día. No te estoy diciendo que leas 10 capítulos, ni 5 capítulos, no te voy a decir cuánto. Pero que te hagas el compromiso. Voy a abrir mi Biblia y leer un poco todos los días. ¿Estarías dispuesto a tomarlo? Agacha tu cabeza, cierra tus ojos, por favor. Y ahí, sin que nadie te mire, te pregunto, ¿estarías dispuesto a tomar ese compromiso? Venir a la palabra todos los días, aunque sea un poquito. Y si ese es el caso, ahí en silencio, en privado, simplemente levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No tienes tiempo para Dios, estás muy mal. Dios te bendiga. Si ya lo has hecho, o si lo estás haciendo, pues también levanta tu mano. Amén. Gloria a Dios. Y para aquellos que todavía no lo están haciendo, no puedes crecer sin buena alimentación. No puedes representar a Cristo en tu debilidad. No vas a tener ni la fuerza espiritual para abrir tus labios y hablar el Salvador. Así que considéralo. Tal vez ahí en tu casa Dios te traiga convicción y digas, sí Señor, voy a hacerlo. Esto es más importante que mis estudios. Esto es más importante que mi trabajo. Esto es más importante que mis 3 comidas al día. Espero que Dios te traiga la convicción. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra perfecta, la cual siempre llega a nosotros en el momento indicado. Tú, Señor, eres quien conoce la condición de los corazones aquí presentes. Despierta en ellos, Señor, hambre por la palabra. Sed que sea saciada con los versos de tu palabra, Señor. Y haz de esta etnia un grupo fuerte, Señor. Fuerte espiritualmente. Que aunque vengan vientos contrarios,
No nos van a derribar porque estamos fundados sobre la roca. En el nombre de Jesús.